Bueno, pues empezamos. Adelante, pues. Bueno, lo primero de todo, darle las gracias a los compañeros de Izquierda Unida por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Evidentemente, tenemos mucha labor, mucho trabajo, y esto solamente va a poder tener un buen resultado sumando voluntades, acciones, organizaciones y toda la buena voluntad y todo el conocimiento y entendimiento que tengamos, ¿no? Y en ese sentido el gesto de que invitéis a quienes no estamos estrictamente en la organización, pues de verdad muy de agradecer, ¿eh? Lo segundo es que me lo habéis puesto difícil, porque claro, ya la mayor parte de las cosas que se pueden decir han salido, están dichas, ¿no? Y encima me traéis a Carlos Sánchez Mato, que me pisa la intervención, pues vamos mal. ¿Qué me queda por decir sin repetirme demasiado? Bueno, pues yo querría señalar primero lo urgente, lo inmediato, lo necesario y finalmente los objetivos, ¿no? Es decir, tendremos que empezar a analizar este problema de la vivienda a esos tres niveles. Lo urgente. Lo urgente, se ha dicho, es que decenas de miles, no, bueno, varios millones de familias van a afrontar en breve el riesgo de desalojo. Van a vencer los plazos de las prórrogas de contención que habíamos hecho sobre el alquiler y la semana pasada salía el dato, salía de las cámaras de la propiedad, lo sacaba el País, con lo cual seguramente este dato se queda corto sobre la realidad, que decía que solo en Castilla y León 30.688 contratos firmados vencen en 2016 y van a afrontar de repente una subida extraordinaria de precio, lo que significa que aproximadamente 80.096 personas o familias afectadas de repente van a salir al mercado demandando un alquiler o van a tener que afrontar una subida extraordinaria de precio y no van a poder hacerlo. Tenemos que sacar ese decreto de prórroga, tenemos que sacar medidas de contención inmediatamente o si no, pues esto va a ser una emergencia habitacional y estamos hablando de que centenares de miles de personas, de familias, de repente van a verse precarizadas o de repente van a verse en riesgo de exclusión social, ¿no? O de tener que vivir en la calle. Ya estamos en unos datos preocupantes porque este es el país en el que nos dicen que 2 de cada 5 ciudadanos o ciudadanas que viven en alquiler están en riesgo de pobreza. Esto es mucho más de lo que hay en los países de nuestro entorno. ¿Y por qué estamos en esta situación? Bueno, estamos en esta situación, otras medidas urgentes también, inmediatas, ¿no? Es decir, tenemos ahí esto de las formas de eludir la aplicación de la escasa normativa que tenemos. Es decir, bueno, es que no, esto no es un alquiler, esto es un alquiler de temporada. Vamos a ver, señores, el alquiler de temporada tendrá que tener más de 30 días. Habrá que hacer algo inmediatamente para que no nos estén vendiendo como alquileres de temporada lo que no lo es. Está el alquiler turístico. Resulta que son empresas que no están registradas, pisos que no tienen ningún tipo de control, que no se están tratando como si fueran un negocio, que no están tributando como si fueran un negocio. Esto también tiene que tener una atención inmediata porque estamos hablando de que ya el 10% del parque de vivienda en las grandes ciudades está en ese alquiler turístico. Y tenemos que hacer ver una cosa, y yo esto como mercantilista lo entiendo muy bien, no es el mercado de la vivienda, es una industria extractiva de la renta. Convencimos a una generación de que el objetivo mayoritario era ser propietario de una vivienda y que si cogías todo tu ahorro y lo metías en una vivienda, pues encima te ibas a convertir en rentista, efectivamente. Y si ya llegas a tener 3, pues es que fíjate, ya eres un gran capitalista. Lo cierto es que esta industria extractiva de la renta se ha disparado y en estos momentos, junto con otros mecanismos, poco a poco va confiscando el ahorro de toda la clase trabajadora, incluso de estos señores que se piensan que son rentistas. Porque tus hijos antes o después tienen que comprar una vivienda y ahí te esperan. Porque tú te haces mayor y de repente tienes que irte a vivir a otro sitio, que es una residencia, y ahí, para pagar la residencia, resulta que el único activo que tienes es tu vivienda. Con lo cual, el ahorro de toda tu vida no lo van a heredar tus hijos. Se lo queda la misma inmobiliaria que construye pisos y que te construye la residencia de la tercera edad. Hay diversos mecanismos por los cuales, poco a poco, estos tahúres del Mississippi se van quedando con las fichas que hay encima del tablero. Y, lo siento, pero si esto es una industria, hay que hacer el abordaje correspondiente a lo que es una industria especulativa. La vivienda, en estos momentos, se aborda en el Ministerio de Vivienda, sí, pero también en el Ministerio de Economía y Hacienda. La forma de cortar este ciclo reproductivo financiero
pasa por una fiscalidad justa. Porque efectivamente estos fondos de inversión no sean recibidos con los brazos abiertos y tengan un montón de deducciones fiscales. Porque efectivamente si usted quiere convertirse en un industrial y poner pisos en alquiler turístico, pague los impuestos correspondientes y tenga los registros y las cargas correspondientes a una empresa. Pasa porque, de alguna manera, no estemos haciendo inversiones públicas cuantiosas que luego revierten al mercado privado. Efectivamente, tenemos que blindar la vivienda social, tenemos que blindar la inversión que estamos haciendo en vivienda pública, porque si no, lo siento, pero los taúres del Mississippi, en cuanto pone usted la ficha encima de la mesa, terminan llevándosela a su casa. Hay que cambiar, en definitiva, la perspectiva y hay que hacer medidas que corten este ciclo especulativo. También hay otras cosas que tendremos que plantearnos. Por ejemplo, el alquiler por habitaciones estaba prohibido, pero es una realidad que se está viviendo en las grandes ciudades. Quienes alquilan habitaciones, ¿qué derechos tienen? ¿Por qué no les damos derechos propios de un arrendatario a quienes están alquilando habitaciones para aflorar lo que hay, para que se sepa cuánto están pagando, para que de alguna manera volvamos a sacar todas estas rentas que están ocultas a la luz y podamos trabajar sobre ellas, podamos fiscalizarlas y podamos recortar este negocio especulativo? Hay que ir buscando fórmulas para cortar el negocio especulativo. Y como tampoco quiero alargar mucho las cosas, voy a centrarme en otra cosa que también me preocupa, en cómo comunicamos. Hemos perdido la batalla comunicativa y tenemos que cambiar el relato. Vamos a ver. La gente que ha condensado su ahorro en una vivienda o en dos, piensa que todas nuestras medidas van a ser expropiatorias, Dios mío, que viene el comunismo, Dios mío, que vienen a por nosotros. No comprenden que la única oportunidad de que sus ahorros no terminen en las manos de los taúres del Mississippi pasa porque cortemos esta industria especulativa. Y esto significa que tenemos que explicarles que no, que ellos no son rentistas y que no lo van a ser nunca, que no van a conseguir competir con las grandes multinacionales en este campo, y que si verdaderamente quieren dejarle alguna vez algo a sus hijos, tendrá que ser porque este mercado se normaliza, se estabiliza y deja de ser objeto de especulación. Y en ese sentido, creo que todavía no hemos comunicado esto bien, no hemos transmitido la alarma a la gente. A mí me preocupa mucho tratar con gente muy ordinaria que, a fin de cuentas, vive de su trabajo y que me empiecen a hablar de inquiocupas, cuando hay un conflicto con un inquilino, o que me empiecen a hablar de alguna manera de que efectivamente no, es que esta gente está jugando con mi inversión. No, vamos a ver, no es tu inversión. Tú tienes un sitio que son 4 paredes y un techo en el que vives y vas a necesitar vivir en algún sitio antes o después. En definitiva, esto realmente no son fichas del Monopoly, esto no son fichas de una tokenización financiera. Y si no evitamos que esto efectivamente se convierta en una industria financiera, el futuro lo estamos viendo ya en otros países. Dense una vuelta ustedes por Argentina y vean el modelo de vivienda y el modelo de vida que nos están vendiendo estas grandes compañías financieras. Los condominios privados. Usted sale del centro de la ciudad, que está completamente vaciado, y se va a urbanizaciones blindadas con una valla y con unas personas de seguridad para evitar que nadie entre en el condominio, porque al final eso se convierte en el fuera Apache frente a un modelo social en el que todo lo que hay fuera del condominio parece ser un territorio de guerra. Efectivamente, se acaba con la vida social, se acaba con el barrio, se acaba con la ciudad si seguimos con esta tendencia de industria especulativa. Cortemos la especulación. Ministerio de Vivienda, por supuesto, tiene que ponerse las pilas, pero también Economía y Hacienda, una fiscalidad justa y el control de los especuladores. Nada más. Uy, qué poquita luz. Es que tengo ya problemas de visión. Normal. Iba a decir una cosa, una pequeña anécdota que me pasó el otro día. Yo compro huevos de Granja Pepín, que es una granja de Palencia. Digo, hablamos de alimentación y también me parece relevante, ¿no?, la especulación de los huevos, que me parece que es un tema que sí que tenemos que hablar, ¿no? Y resulta que Granja Pepín sigue vendiendo los huevos al mismo precio que los vendía anteriormente, porque como no ha sido afectada por el problema que ha habido, ¿no?, de matar tantas gallinas y tal,
pues sigue vendiéndolos al mismo precio, ¿no? Y en cambio, cuando vas al supermercado y vas a otros sitios, resulta que el precio de los huevos se ha disparado, ¿no? Y me parece que eso sí es relevante, ¿no? Bueno, digo, estoy hablándolo con Sergio y con Mari Carmen, que es el sitio donde yo compro el pan, las verduras y algunas cosas, ¿no? Que me parece que también relevante, ¿no? Que cuando hablemos de política hablamos de cómo somos capaces de construir, ¿no? La parte del comercio de otra forma, ¿no? Y me parece que era como un caso muy relevante de cómo somos capaces de hablar de lo más básico, ¿no? Por decirlo así. Es que no leo, ¿eh? Quería empezar con un texto de una carta que han enviado Cristianismo y Justicia, que supongo que es una fundación que algunos y algunas conocéis. Dice: ante la incertidumbre tenemos que crecer. Ante el desánimo general de la población es preciso hablar de esperanza y que se convierta en compromisos personales y en acciones concretas que nos permitan reconocer el bien y la justicia presentes en las personas y en la sociedad. Y me parece que es relevante porque en los momentos de zozobra, en los momentos de penumbra, en los momentos donde hay agitadores del odio y agitadores de la confrontación como forma de hacer política, ¿no? Que podamos hablar de amor, ¿no? Como forma de construir la política y como forma de entender que hay gente, mucha gente, ¿no? Que tiene problemas de acceso a la vivienda, mucha gente que tiene problemas de acceso a la compra de los bienes básicos, ¿no? Yo en la pescadería donde voy, en la Rocío, pues hay veces que hay gente que ha pedido una espina. Por poneros tienes una espina de un pescado, ¿no? Entonces, la pescadería, que me parece un tema profundamente político también, ¿no? Que son cosas que a veces no hablamos, pero que me parece que también tenemos que ser capaces de leer, ¿no? En esos ámbitos en los que a lo mejor no hay una política explícita, pero hay una política en lo implícito que me parece muy relevante, y es que hablábamos de pobreza energética o hablábamos de pobreza de determinadas cosas y en realidad no estamos hablando más que de pobreza, ¿no? De gente que no puede alimentarse o que no puede vivir dignamente, o en el caso de Castilla y de León, que no puede tener la temperatura de la casa a una temperatura adecuada para poder vivir con dignidad, ¿no? Yo creo que somos conscientes, ¿no? De que tenemos esta democracia precaria que hemos podido y hemos conseguido construir, ¿no? en estos años, ¿no? Me parece, con respecto a la vivienda, siempre pongo un ejemplo, ¿no? de Ovidio en este caso, ¿no? De cuando, si recordáis, cuando el Partido Socialista quiso hablar de vivienda, lo que hizo fue reunir a los constructores y a los promotores para ver cómo era capaz de solucionar el problema de la vivienda, ¿no? Y en Asturias se hizo lo mismo, pero en vez de los promotores y los constructores, con los que seguramente también hablaremos mucho, pues reunimos a las asociaciones, a los colectivos, a los sindicatos que están trabajando con los problemas de vivienda, ¿no? Y creo que es una forma bonita de ver cómo somos capaces de construir la política desde lo cercano, desde la gente que está trabajando, desde lo asociativo, desde lo colectivo, ¿no? Y en común con otra gente que tiene esa problemática, y cómo somos capaces de poner en el centro los problemas que tiene, en este caso, la clase trabajadora, pero también, digamos, colectivos como muchos más vulnerables que no hemos citado, pero que todos estamos pensando, ¿no? Que lo ha comentado un poco Manuel cuando comentaba lo del centro de refugiados, ¿no? Y cuando pensamos en las personas migrantes y cómo también la extrema derecha intenta hacer de la vivienda pues un bien de confrontación entre los últimos con los penúltimos para ver cómo somos capaces de que queden menos de los que somos, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es levantar un poco la vista y conseguir luchar conjuntamente, ¿no? El otro día leía que el PSOE da por cumplido el acuerdo de coalición en materia de vivienda, ¿no? Y me hacía gracia, ¿no? Porque en realidad el acuerdo de coalición, no digo que no esté cumplido, pero los problemas de vivienda siguen encima de la mesa. Entonces, que una ministra de Vivienda dice que los problemas de vivienda están construidos, pues habla relativamente mal de una ministra de Vivienda, porque problemas de vivienda sigue habiendo, ¿no? Independientemente de que digamos que las competencias son de las comunidades autónomas, nunca hemos sido demasiado de respetar las competencias, ¿no? Si no, Manuel Sarabia no se hubiese metido en temas de vivienda, porque como es una competencia de vivienda, y es algo que nos dicen muchas veces, ¿no? En los plenos municipales decían, no, esto es una competencia de la comunidad autónoma. Bueno, ¿y la comunidad autónoma qué pasa? ¿Que no hay nadie gobernando? Pues efectivamente, no hay nadie gobernando porque llevan un montón de años sin hacer políticas de vivienda. ¿Por qué? Porque para hacer políticas de vivienda te tienes que reunir con los constructores y los promotores, pero no para hacer lo que ellos te dicen, sino para decirles que tú lo que quieres es solucionar el problema de la gente que no tiene vivienda, y el problema de la infravivienda, y el problema de ver cómo somos capaces de algunas de las comunidades que puedan vivir mejor de lo que están viviendo, que son unas condiciones bastante insalubres, ¿no? Yo, cuando era concejal del Ayuntamiento de Palencia, visité una vivienda en alquiler del Ayuntamiento de Palencia que tenía una bilbaína como método de calefacción. O sea, que tenía en la cocina, y en la cocina tenía una bilbaína para
Y claro, me quedé muy sorprendido porque, claro, era el propio inquilino el que me decía, no, bien, ven y ves mi casa y ves cómo está, ¿no? Y entonces, claro, luego cuando planteas esto en el ayuntamiento, resulta que nadie en el ayuntamiento conocía en qué condiciones estaba, ¿no? Y esto también a veces pasa en la política, ¿no? Que construimos desde arriba y no ponemos los pies en el suelo de ver cuáles son las condiciones en las que están determinadas viviendas, ¿no? Y cómo somos capaces de las cosas concretas de la gente ponerles solución, ¿no? Si los buenos datos económicos del país de los que hablamos no se reflejan en la vida de las familias, yo creo que tenemos un problema, ¿no? Si esto de que hablamos de que la economía va bien, de que estamos creando empleo, todo eso no se refleja en lo concreto y al final la gente tiene que gastar en pescado, en alimentación y en vivienda más cantidad del sueldo del que tiene prácticamente, pues creo que ahí nosotros no podemos decir que no hay problema en vivienda o que el acuerdo de coalición está cumplido, que en realidad es mentira, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí es relevante, ¿no? No tenemos dudas, ¿no?, que nuestra posición política está para proteger a los y las inquilinos, ¿no?, por eso de las prórrogas, por eso de... En Castilla y León no tenemos zonas tensionadas y no es que no haya plenos que hayan dicho, oye, que nosotros queremos proteger a la gente de alquiler y queremos que se tensione la zona. Yo vengo de una zona no tensionada como es Palencia, pero hay algunos municipios donde tenemos muchos problemas de vivienda, Valladolid, pero también Segovia, en algunos sitios de Ávila, en algunos de los pueblos de determinados municipios y además el Pleno ha solicitado que sea declarado zona tensionada. Pero el problema es que como Castilla y León no concibe que haya zonas tensionadas y dice el problema es el Gobierno de España y su ley de vivienda que es muy mala, que es verdad, en eso podríamos estar de acuerdo, que es muy mala, pero es la ley con la que tenemos que trabajar para ver cómo somos capaces de articular, ¿no?, que haya zonas en las que el precio del alquiler no suba por encima del IPC o que suba de una manera regulada y de una manera pública, ¿no? Y es un poco la confrontación ideológica que tenemos. Nuestra visión de la vivienda no es un bien de mercado, sino la vivienda es un derecho donde la gente tiene que poder vivir dignamente y eso conlleva que quien esté viviendo en alquiler tenga una cierta seguridad. Y luego leía que la seguridad que la ministra de Vivienda habla, de la que la ministra de Vivienda habla, es la seguridad jurídica. ¿Y sabéis de quién? De las personas, pero no de las personas físicas, sino de las personas jurídicas, ¿no?, que es de lo que ellos y ellas entienden, porque es la relación que tienen, ¿no? Al final, lo decía antes con Henar, ¿no? Digo, el problema de los jueces no es solo la justicia, ¿no? Si ¿qué juez tiene un problema de vivienda? ¿Qué juez tiene un problema de vivienda, ¿no? Quiero decir que al final estamos regulando desde la empatía, de ver cómo somos capaces de conjugar, ¿no?, un problema real como el que existe con la vivienda en Castilla y León y en el resto del Estado también, para ver cómo somos capaces de construir de otra manera, ¿no? Y bueno, me meto con el PSOE y lógicamente me meto también con el PP, ¿no? Quiero decir que en el sentido de que aquí gobierna el PP desde tiempos inmemoriales y no ha habido política de vivienda. Ahora se está haciendo algo. Estuvimos en unas jornadas de comisiones obreras donde estaba Manuel Sarabia como ponente y vino el consejero, que es el mismo, por cierto, aquí el consejero de Vivienda es el mismo que ha gestionado los incendios forestales, ¿no? Quiero decir que la misma gestión que ha aplicado para la vivienda la ha aplicado para los incendios forestales. Y probablemente, y aquí ligo con una de las cosas que decía antes Marina, y es, a lo mejor son las mismas empresas las que gestionan los incendios forestales y el apagar los incendios forestales, que por cierto, cuando estamos en manos del mercado, apagar incendios es mucho más positivo en lo económico para las grandes empresas que no prevenirlos, porque claro, apagar un incendio son 20.000 euros hectárea, o por lo menos, o más, y en cambio si tú haces una gestión forestal adecuada, el coste es mucho más bajo, ¿no? Entonces, esto ligo con lo que decía también Yayo Herrero en su momento, de que en realidad todo lo que es consumo de medicación contribuye también a que incremente el PIB, y el incremento del PIB no tiene por qué ser siempre positivo, ¿no? El incremento de la cantidad de armas que nosotros gastamos no es algo positivo para la gente, por lo menos no redunda en eso, ¿no? Y bueno, yo, no sé, no me dijeron tiempo, lo cual es un fallo, pero como no estoy pudiendo leer demasiado, es algo positivo. Ligo con la última cosa de la que quería hablar, que me parece que es positiva también en el tema de la esperanza y que yo trabajo bastante con mis alumnos, ¿no?, con los alumnos y alumnas, sobre todo alumnos, porque yo soy de informática y tengo muchos más alumnos que alumnas, pero bueno, que decía el Consejo de la Juventud de Castilla y León, que ha presentado hace poco una campaña que se llama
el alquiler se come mi sueldo, ¿no? Quiero decir que en esto que a veces decimos que no somos capaces de poner nombre a las cosas, bueno, pues me parecía que era una campaña muy relevante, que es el alquiler se come mi sueldo, ¿no? Y están hablando no de alquiler de viviendas en muchos casos, sino de alquiler de habitaciones, ¿no? Yo creo que se exige, ¿no?, medidas urgentes que garanticen el acceso justo y asequible a la vivienda para la población joven, también para otro tipo de población, creo que lo comentaba también antes María, ¿no?, en ese sentido de ver cómo somos capaces, pero yo creo que hay que poner el foco también en la juventud, ¿no?, porque tiene una serie de problemáticas oportunas. No acepto determinadas premisas que dicen que la juventud se está radicalizando y que está haciéndose de extrema derecha. Eso no es así, quiero decir, no digo que no haya ese planteamiento, pero es un discurso que a veces nos hemos creído y lo que buscan es una salida, ¿no? Y al final esa salida que se les está dando desde la extrema derecha es la salida fácil, y yo creo que eso también hay que confrontarlo desde la izquierda, ¿no? Cómo somos capaces de buscar alternativas para la juventud y que ellos vean que todo eso que se hace en la política es positivo para su vida y que redunda positivamente en sus vidas, ¿no? En el segundo semestre de 2024, la tasa de emancipación de Castilla y León se situó en el 14%, 2 puntos porcentuales menos que el año anterior. O sea, en un año les cuesta más emanciparse, que es salir de su casa, ¿no?, y poder construir un proyecto de vida para ellos y para ellas, ¿no? Y me parece que es positivo, ¿no?, que la juventud pueda hacer sus propios proyectos de vida, no pensando internamente en mis hijos, sino en general, ¿no?, en la juventud que quiere emanciparse y que quiere buscar su propia vida, y que no puede hacerlo porque no estamos garantizando desde la política que puedan tener ese proceso de emancipación, ¿no? Bueno, ahí habla también, claro, dice, es significativo el tema de género, dice, continúan teniendo el 17,1% de las mujeres estaban emancipadas y el 10,7% de los hombres no, ¿vale? Quiero decir que hay una mayor emancipación de la mujer que del hombre en el caso de la juventud, ¿no? Y creo que también es un tema relevante a tener en cuenta, ¿no? El alquiler se sitúa en los 680 euros mensuales, el informe era de Castilla y León, lo presentaron la semana pasada, y el alquiler supone un 10,4% de incremento con respecto al coste del año anterior, ¿no? Claro, yo no sé si los salarios de los jóvenes de Castilla y León han subido un 10% en un año, me parece que es más bien que no. Las dificultades que tienen con trabajos parciales, yo lo sé porque en ciclos formativos ellos trabajan mucho por las tardes o trabajan fines de semana, y en ese sentido pues son trabajos muy parciales, ¿no? Y claro, al final los trabajos parciales son los que hacen también que los monumentos no lleguen siquiera en algunos casos al salario mínimo interprofesional, porque claro, cuando digamos que cobran el salario mínimo cuando tienen una jornada completa, que no se da en muchos de los casos, y en eso hemos ido involucionando porque hay muchos más salarios, muchos más contratos parciales de los que había, y afectan a los jóvenes y afectan también a las mujeres y afectan también a los migrantes de manera mucho más relevante, ¿no? Bueno, había como muchos más datos, pero no me voy a detener en ello. Me parece que es un tema relevante que hablemos de vivienda, que quiero agradecer también a Izquierda Unida Federal, porque ella ha elegido Castilla y León y Valladolid para poder hacer este acto donde podamos hablar, ¿no?, y podamos construir desde lo político, ¿no?, y poner el eje en que la política es la construcción y la vida o sea, la consecución de una vida mejor para todos y todas, y personalmente y colectivamente también en la construcción de una vida mejor para los últimos y las últimas, aquellos, digamos, que son excluidos por el mercado o si no marginados por el mercado, ¿no? Y nada más, le cedo la palabra a Antonio Maillo, a Carolina Cordero, que es la responsable federal de vivienda. Nada más, muchas gracias. Nada. No me voy a colar, cerrará el coordinador. Buenos días otra vez. Y ahora sí quiero, antes no lo he dicho porque no quería quitar tampoco tiempo a la mesa, sabiendo que tenía yo hoy 2 intervenciones, quiero pues trasladar particularmente a Juan y a los compañeros y compañeras de Castilla y León, pues que es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras en un momento que me consta de trabajo intenso, porque no se nos escapa que tenéis unas elecciones ya ahí a la vuelta de la esquina, a comienzos del año que viene, pues inminentes y muy importantes, unas elecciones que miramos con atención evidentemente en el resto del país, os jugáis mucho,
vosotros y vosotras, nada más y nada menos que poder avanzar en derechos en vuestra tierra, que no es poco, pero creo que nos jugamos mucho todos y todas, y que esas elecciones pues trascienden, ¿no?, el marco territorial, porque bueno, de alguna manera con estos procesos electorales autonómicos que tenemos por delante nos estamos jugando un cambio en el ánimo de la izquierda, que buena falta hace. Nos estamos jugando poder afrontar estos procesos electorales con una cierta motivación y entendiendo pues algo que creo que tenemos que repetirnos mucho en los próximos meses, y es que el futuro no está escrito y que por lo tanto aquí pues no se rinde nadie, compañeras y compañeros, ¿no? Y nos parece importante estar hoy aquí con vosotras y con vosotros. El contexto, evidentemente, no se nos escapa, es francamente complejo. El contexto político, sin embargo, también hay que reconocer que siempre lo ha sido. Nunca ha sido fácil para nosotras y nosotros, nunca ha sido sencillo para quienes representamos una fuerza política transformadora, para quienes nos valemos de las instituciones, que son unas instituciones que queremos cambiar, ¿no?, a la vez, y que siguen una lógica capitalista que va absolutamente en contra de nuestro ideario, de nuestros intereses y de nuestra propuesta política. Pues nunca ha sido fácil para quienes defendemos la igualdad, los derechos y el reparto de la riqueza, pero bueno, hay que reconocer que el contexto hoy es particularmente complejo, bueno, pues porque tenemos enfrente a una ultraderecha atroz, que crece y sigue creciendo, y que se está disfrazando alternativa. Digo disfrazando porque evidentemente la ultraderecha en este país no es una alternativa al poder, de hecho es la cara más cruenta del poder, pero se están disfrazando de alternativa, aprovechándose, bueno, pues de la desmotivación, iba a decir, pero yo diría de la desesperación de muchísimas personas, pues que literalmente no llegan a fin de mes y se están aprovechando y haciendo algo que es absolutamente terrible, ¿no?, que es enfrentar al último de la fila con el penúltimo, con todas las consecuencias a nivel social, ¿no?, que eso puede tener. Y nosotras y nosotros, compañeras y compañeros, evidentemente tenemos un reto importantísimo, que es situarnos como la alternativa más útil a ese discurso del odio, pero creo que no es suficiente. Creo que nosotras y nosotros tenemos, y creo que esto es lo más difícil, que situarnos también como la alternativa a lo que hoy hay, al sistema actual, que no está dando la respuesta adecuada, lo hemos hablado ahora de manera muy clara, ¿no?, en la mesa de vivienda, que no está dando respuesta a los problemas concretos de la clase trabajadora, ni muchísimo menos, un sistema que además lo estamos viendo, bueno, pues vergonzosamente estas últimas semanas, pues es sistémicamente corrupto, ¿no?, y que tanto Partido Popular como Partido Socialista, pues en ese sentido son los partidos políticos que sostienen un sistema corrupto, en el sentido de que aquí pues la élite económica nos roba el dinero de todos y de todas. Y nosotras y nosotros no podemos ser percibidos por la clase trabajadora como parte de eso, ni muchísimo menos, sino que tenemos que plantear, y lo hacemos, pero tenemos que seguir insistiendo en ello, como alternativa, por supuesto, a la ultraderecha, pero también a las instituciones que hoy no dan respuesta. Creo que nuestro papel en este sentido es determinante. Creo que esta organización tiene la capacidad de ser esa alternativa, sin duda, y creo que es muy importante porque si no ocurre esto, si no somos percibidos por la clase trabajadora a la que pretendemos representar como alternativa, finalmente pues hay gente que desde la desesperación cogerá la papeleta del odio. Y eso pues no lo podemos permitir. Por tanto, tenemos ahí una tarea fundamental. Yo, desde luego, no tengo todas las respuestas al respecto, ya me gustaría, pero sí que creo, compañeras, que hoy estamos haciendo aquí exactamente lo que hay que hacer, que es hablar de las condiciones materiales de las trabajadoras y los trabajadores, plantear propuestas y hablar de algo tan básico como el pan y techo. Del pan se va a hablar ahora en la mesa de después, y hemos hablado y vamos a seguir hablando de vivienda, dos cuestiones que son centrales, ¿no?, y que afectan pues al día a día de las familias trabajadoras de este país. Algo tan evidente como, bueno, pues nuestro derecho a alimentarnos de manera saludable, y algo tan básico como nuestro derecho a tener un techo en el que alimentarnos de manera saludable y en el que ejercer otros derechos, porque el tema de la vivienda, no se ha dicho antes, y yo creo ahora aquí también ponerlo de manifiesto, es especialmente importante porque es un derecho que permite que podamos desarrollar otros derechos y, bueno, pues un proyecto de vida digno, nada más y nada menos, ¿no? Voy a hablar un poquito más de vivienda, que me toca de nuevo hacerlo. Creo que lo hemos visto y cada vez que abrimos un coloquio al respecto se evidencia, y es
algo que no ocurre solo con las políticas de vivienda, sino con las políticas en general, es que la política no es neutra. Y que la propuesta política o es parte del problema o es parte de la solución, ¿no? Y en este caso es muy importante insistir en esto, porque a menudo nos encontramos con propuestas políticas, ocurre incluso en mi región, Isabel Díaz Ayuso se hace titulares hablando de vivienda pública, esto, y seguramente aquí también lo veréis, ¿no? Pero claro, o se empuja en el sentido de garantizar el derecho a la vivienda o realmente lo que se está haciendo es apuntalar el modelo especulativo. Y nosotras y nosotros tenemos que defender una política enormemente valiente, una política transformadora, que solo tiene un camino, que es acabar con ese modelo especulativo y evitar que en este país se pueda seguir especulando con un bien básico como es la derecha. Por eso planteamos un parque público de vivienda con una dotación presupuestaria suficiente. Decía antes Carlos, estoy de acuerdo, que no es una cuestión presupuestaria, pero también es que al final vivimos en uno de los países más ricos del primer mundo. Es decir, que es que hay dinero, es que se están dedicando miles de millones de euros a armamento, por poner un ejemplo muy concreto y muy sangrante. Y es una reivindicación que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Que ese parque de vivienda tiene que ser de gestión pública, lejos de las garras de las inmobiliarias. Lo mismo, compañeras, que pedimos para nuestros hospitales, para nuestros colegios. Lo tenemos que pedir para la vivienda pública. Se trata de un bien público, se trata de un recurso público que no debe de ninguna manera ser gestionado desde el ámbito privado. Y esta es una batalla importante que estamos perdiendo en este caso con el Partido Socialista, que sí que tiene esa puerta abierta y es preocupante. Hablábamos también hace un ratito de que la vivienda pública no se puede vender, porque no se trata de poner recursos a corto plazo de manera paliativa, sino de consolidar un modelo. Y para eso tenemos que tener un parque público nutrido. Y para eso, sí, evidentemente, si vendemos el suelo público, pues nunca vamos a poder tener ese parque público de vivienda, al menos al nivel de otros países europeos. Planteábamos también y planteamos que hay que legislar para acabar con la turistificación, y Javier Rubio antes creo que ha definido muy bien el problema. Una turistificación que nos está echando de nuestros barrios, que está acabando con el tejido social y que lo que está haciendo es de nuestros barrios y nuestras ciudades parques temáticos para turistas, ¿no? Literalmente, y es algo que se puede evitar con una legislación contundente. Tenemos propuestas al respecto. Para dar estas batallas, compañeras, y yo quiero terminar con esta reflexión, creo que tenemos que tener muy claro que nuestra trinchera es amplia. Y eso tiene que ver con lo de la batalla cultural que hablábamos en la mesa de vivienda. Que no nos engañen las Ana Rosa Quintanas de turno. Esto no va de inquiocupas, esto no va de miedo, de alarmas de Securitas Direct que se están forrando, por cierto. Esto no va de señalar a quien tenga una segunda vivienda. Esto no va de ponernos enfrente a propietarios frente a inquilinos, que es lo que se pretende desde la derecha mediática fundamentalmente. Esto va de que nadie pueda especular con la vivienda, de algo tan básico como que nadie pueda especular con la vivienda, y por eso nuestra trinchera es muy amplia, compañeras, porque es la que representa a quienes sencillamente necesitamos de un salario para tener una vivienda. ¿Y quiénes están enfrente en una trinchera muy pequeñita? Pues quienes viven del salario, de la renta de los demás, es decir, los rentistas. Por lo tanto, nuestra trinchera es enormemente amplia porque nosotras representamos los intereses de la inmensa mayoría de la ciudadanía, también en materia de vivienda. Y eso tiene que ser también un eje central, creo que, de nuestro discurso, lo tenemos que hacer valer y es lo que nos toca demostrar pues próximamente, fundamentalmente en todos los procesos electorales que tenemos ahora por delante. Yo estoy convencida de que la pelea por el derecho a la vivienda va a ser punta de lanza para el cambio, no puede ser de otra manera, y tendremos que estar además también en las calles empujando fuerte con los colectivos sociales, y creo además que esto no va a ser posible sin el empuje de una organización política como la nuestra que está en el territorio. Así que tenéis tarea en Castilla y León, tenemos tarea, compañeras, compañeros, adelante, y os dejo con Antonio Maillo. Carolina, ¿quiere el agua? ¿Quiere el agua? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en una jornada, un sábado por la mañana, una jornada que son contraintuitivas. Es decir, si vosotros veis los medios de comunicación y el marco de lo que se debate en el escenario político, resulta que podemos ser hasta exóticos de una organización política que dedica su energía, su trabajo. Muchas gracias, Izquierda Unida de Castilla y León, por organizar este encuentro.
resulta que vamos a hablar de pan y techo, decía Carol, efectivamente, de pan y techo. Claro, parece exótico y eso es un drama. Eso es un drama. Que sea exótico que las organizaciones políticas nos dediquemos a analizar, no solo a caracterizar la realidad que hay, una realidad sangrante con la vivienda y una realidad sangrante que no sale tanto y que queremos emerger, que es con la alimentación de calidad. Pan y techo. Organizamos esta jornada en Valladolid en un contexto en el que pensábamos que eran las primeras elecciones que iba a haber. Por ahora hay dos, veremos a ver. Por ahora hay dos. Pero lo que es cierto es que nos dedicamos a abordar los problemas reales de una caracterización, que es decir, oye, ahora mismo hay un problema que es que o identificamos democracia en un sentido material, si la democracia, el poder del pueblo, el poder que tiene el pueblo, se da no desde esa base liberal de poder votar, la libertad de tomarse unas cañas en la calle, no, la democracia es un concepto material que significa vivienda asequible, salario digno y alimentación de calidad. Esa es la democracia. Y si no la conseguimos, pues hay un déficit democrático. Primera tesis que tenemos que hacer alternativa y contraintuitiva. Cuando hablamos de convocar a la gente a la democracia, hablamos de eso, del poder para vivir mejor, pero para vivir de una manera ajustada y de justicia social. Mira, sin embargo, en el contexto en el que estamos, pues evidentemente medidas como las de la vivienda, estamos ante una situación de urgencia, que es que hay ahora mismo 632.000 contratos que van a caducar y se van a renovar en 2026, es decir, estamos hablando de 1.600.000 personas que, si no conseguimos el Real Decreto de prórroga de 3 años que proponemos para que se congelen los contratos, pueden tener dos problemas. Uno, la inseguridad de no saber cuánto se le van a subir, porque ha caducado, y por tanto no saber si van a poder mantener esa vivienda, y la inseguridad de que si no pueden mantener esa vivienda no saben a dónde van a poder ir, porque el mercado no es aislado en el precio de aumento de vivienda en su hogar. Tenemos dos problemas muy graves y tenemos que resolverlos antes del 31 de diciembre. Y tenemos que decirle al Partido Socialista que este gobierno, si tiene que tener una fuerza para seguir adelante en este contexto actual de crisis, tiene que prorrogar estos contratos. Porque tenemos que estar en un lado o en otro de la trinchera, y no hay más sesgo de clase que el planteamiento que habéis hecho sobre vivienda, pero tampoco hay más sesgo de clase que el planteamiento que se haga ahora sobre la alimentación. ¿Y sabéis por qué? Es un debate que como compañero Pombo del País Vasco siempre lo ha expuesto, y gracias a él tenemos en esta reflexión este eje, porque si os dais cuenta, en estos momentos, uno de los mayores sesgos de clase que hay es la alimentación y cómo llenamos la cesta de la compra. Y las clases trabajadoras, para llenar el frigorífico y la cesta de la compra, tienen que dedicar su esfuerzo a ultraprocesados, a mala alimentación, que va a tener repercusión, que está teniendo repercusión en la obesidad y va a tener repercusión en la salud de la mayoría social. Y resulta que productos como el pescado se han convertido en productos de lujo. Y comer buena fruta solamente puede ser para gente que tenga poder adquisitivo para ello. Y parece identificar a la buena alimentación con una especie de criterio de gente pija que puede permitirse el lujo de comer bien. Y yo creo que hay que romper, y esto es muy importante, romper ese sesgo de clase, porque el problema de nuestro país, compañero y compañera, está en que precisamente si algo ha definido las bases de nuestro país, de la nación española, ha sido el clasismo. En la propiedad, está viviendo un reflejo de ello, en el sesgo ahora de alimentación o en el acceso al alto funcionariado del Estado, el Poder Judicial. Todo tiene sesgo de clase. Creemos que ha sido un acierto, que expongamos y reivindicamos lo más noble de la política, que es vincular a la demanda de los problemas reales de la gente. Pero si no atisbamos y atajamos y cortamos la hemorragia de la crisis actual del gobierno, no se va a hablar de esto. Y estamos en un contexto en el que ahora se aborda un hecho que tiene que ver con los abusos de poder.
abusos de poder en el uso de la confianza política a gente que asume una responsabilidad de la gestión de dinero público y esa confianza política se ve violada porque la pervierten con enriquecimiento ilícito, utilizando el privilegio de servir en un puesto de alto funcionariado o un puesto político o de empresa pública con gran gestión de recursos y caudales, o también el abuso de poder de mujeres en situación de vulnerabilidad y de subordinación laboral con jefes que las acosan, las amenazan y las sitúan en una situación de absoluta dependencia. Casos ambos de corrupción, casos ambos de corrosión de las bases sobre las que se sustenta este gobierno, del que tenemos que recuperar, que vale la pena que siga. Nosotros apostamos porque valga la pena. Hay mucha gente trabajadora que sabe que solamente un gobierno, por muchas dificultades que tenga, como este, puede ensanchar derechos. Que lo que viene como alternativa es absolutamente desastroso para los intereses de la mayoría social de nuestro país. Pero para garantizar que este gobierno pueda seguir, hay que aplicar cirugía radical. Hay que aplicar cirugía radical. Sin aspavientos, pero con mucha contundencia. Hemos pedido, lo acabamos de anunciar, una reunión de la Comisión de Seguimiento. Un gobierno de coalición tiene dos patas, y no hay una pata que gestiona individualmente, porque el cuerpo que afecta a las dos partes. Por tanto, hemos pedido una comisión de seguimiento para hablar, para pedir explicaciones a quien tiene que ser muy contundente, a quien tiene que ser transparente y, por cierto, al que tiene que ser humilde. No se puede decir que se ha actuado con contundencia con casos tras casos que surgen, ya sea de corrupción, presidente del SEPI, nada menos, quien coordina Correos, Navantia. Estamos hablando de la vinculación con una empresa que tenía el anterior responsable de organización. Estamos hablando de gente que dirige los destinos de nuestro país y que utilizaba su privilegio y su dominio laboral para acosar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Porque una mujer subordinada en términos laborales es una mujer vulnerable. No es la jefa de ningún negociado, es una mujer vulnerable que depende su trabajo de quien la acosa, quien la utiliza y quien se intenta aprovechar de esa situación de privilegio. Doble corrupción, compañero y compañera. Y si queremos salvar esta situación, solamente se puede hacer con cirugía radical. Contundencia, celeridad, explicación y transparencia y revisión de los organigramas de los ministerios afectados. Tenemos que ver no solo los primeros puestos de los ministerios, tenemos que ver quién hay en situación de alto funcionariado, que manda mucho. Y quienes hemos gestionado sabemos lo que condiciona en una gestión pública. Y tenemos que hablar de los segundos niveles de cargos que tienen responsabilidad, como la inspección en Hacienda, que es el mismo inspector que estaba con el Partido Popular. Tendrá que explicar por qué. Tendrá que explicarse por qué. Y creo que es importante en estos momentos, que son determinantes, compañeros y compañeras. Depende de cómo se gestione esto, va a seguir o no la legislatura. Nosotros queremos que siga, pero no vale cualquier precio. La única garantía de que siga es actuando correctamente, ni tapando, ni disputando el relato. Mirad, cuando hay abuso sexual o laboral, no hay relato, ni hay partido, ni hay siglas. Es que no la hay. ¿Qué vas a contar? ¿Que hay un abuso progresista y otro conservador o qué? El alcalde de Algeciras porque es del PP, pero el otro que es del PSOE no. ¿De qué estamos hablando? O el de Izquierda Unida, sí se dan. Aquí no estamos exentos nadie, ¿eh? Aquí no estamos exentos nadie, por eso hablo de humildad. Esto no está vinculado a un partido, no solo en un partido de machismo. Esto atraviesa porque la cultura, casi la condición humana, ha sido configurada por patriarcado. Y ahora cambia todo eso. Y ahora cambiamos todo eso. Y cómo nos hemos educado y cómo tenemos que reeducarnos permanentemente. Que tenemos que corregirnos permanentemente. Por tanto, estamos en un momento complejo, lo decía Carolina, pero un momento determinante. Un momento determinante.
Nosotros pensamos que la única forma de mantener la legislatura tiene que ser con una iniciativa que traduzca en mejora de las condiciones de vida de esa mayoría social que sienta de nuevo complicidad con un gobierno que se dedica a defender sus intereses. Que sienta orgullo de un gobierno que ante los acosos y las corrupciones actúa con contundencia, con transparencia, sin un átomo de duda sobre la actuación y, por tanto, liberado de cualquier práctica corrupta, que es incompatible con un gobierno como del que nosotros formamos parte. Y eso es lo que hay que hacer. Y cualquier otra situación de intentar capear el temporal y después volveremos porque las cosas se olvidan, es un error que después siempre vuelve. Y esta es la necesidad de esta reflexión colectiva que tenemos que hacer en un acto, como digo, yo creo que no solo contraintuitivo, sino casi revolucionario. Un acto en el que invitamos colectivamente a una reflexión, a un sentir que todas y todos podemos aportar soluciones y podemos aportar reflexiones para salir fortalecidos. Sabéis que ahora está más deteriorada la situación política vinculada a una necesidad de visión colectiva. Todo es el narcisismo digital, vamos a llamarlo así, ¿no? Lo que cada uno dice y cómo lo dice, hay que ver lo que ha dicho y cuántos likes he conseguido con esto porque has partido la pana. Bueno, esto es un acto contraintuitivo, pero un acto profundamente político, compañeros y compañeras. Esto es un acto profundamente político, porque estamos reivindicando, damos respeto a la inteligencia de la gente cuando afrontamos un debate sobre los asuntos que importan en la cotidianidad. Es verdad que tendremos que gestionar, vosotros lo habéis adelantado, las técnicas comunicativas para que esto se convierta en un acto popular y amplio. Es verdad, pero tampoco nos vayamos a sacudir mucho, porque el control de los algoritmos no lo tenemos nosotros, no lo tiene una cooperativa social, no lo tiene. Y, por tanto, las salas de juego son como los casinos de Las Vegas, con las máquinas ya trucadas. Y, por tanto, tendremos que ser muy hábiles para intentar entrar en esa maquinaria, en ese juego, con las mayores de las ventajas o las menores de las desventajas, para ser justos. Estamos en un momento crucial, pero en estos momentos cruciales es donde se nota la coherencia y la determinación política. Y creo que las conclusiones que saquemos aquí son conclusiones que nos alimentan, para convertirlas en normas que ayuden y que ensanchen derechos y que mejoren la calidad de vida de la gente. Que nos organicemos para poder tener fuerza, que a veces la no movilización nos debilita en un gobierno de coalición. La política de vivienda, si no viene acompañada de movilizaciones, se convierte en una negociación aritmética. Tú tienes 33 diputados, yo tengo 119, pues hablamos. Pero si tú detrás de esos 33 diputados tienes movilizaciones masivas en todo el Estado, multiplicas por 5 tu apoyo político y tu fuerza política de negociación. Y eso también lo tenemos que saber. Estamos débiles si no nos movilizamos, si no organizamos la movilización, si no sienten una amenaza como contrapoder a unas políticas absolutamente deleznables. Tenemos que concentrar en Castilla y León. Por cierto, me han pasado del Ministerio que son 32.000 los contratos que en 2026 se van a caducar. Estamos hablando de 85.000 personas que le afecta a Castilla y León, nada más y nada menos. Estamos hablando de un tema muy, muy grave y, por tanto, centrar los esfuerzos en esa acción me parece que debe ser determinante y poner el foco donde hay que tomarlo con justicia. Porque podemos ser muy críticos con la ley de la vivienda, pero las competencias exclusivas de la gestión de vivienda la tienen las comunidades autónomas. Y el bloqueo y boicoteo del Partido Popular a la ley de vivienda es total. Y la imposibilidad de que en zonas como en Burgos, Valladolid o Salamanca no se puedan declarar zonas tensionadas lo tiene la Junta de Castilla y León. Y hay que poner el foco en esa responsabilidad. Y hay que situar el marco en esa situación porque hay ahora mismo un instrumento que permite el tope de alquiler y no se puede hacer porque sencilla y llanamente los gobiernos del Partido Popular ni creen ni sirven a quienes sirven. Por tanto, no nos podemos engañar con eso. Sí tenemos que garantizar, lo decía muy bien Carolina cuando dice, oye, nos quieren dividir a la gente y entonces lo que no podemos hacer, y habrá que hacer mucha pedagogía, es que una persona que tenga una vivienda
Además, porque para ahorrar como el capitalismo popular, que en muchos trabajadores lo tengan, se sienta que es un capitalista rentista y se sienta enemigo a las propuestas que nosotros hacemos. Eso no puede ser, no puede ser. Porque son aliados nuestros en cuanto a las aspiraciones que explicabais muy bien de la ilusión rentista que no se da. Mirad, compañeros y compañeras, Izquierda Unida tiene una propuesta muy clara con esta crisis que vivimos. Vamos a ser muy pedagógicos. Yo creo que no es momento de mucha convulsión de escenografía así, digamos, teatralizada. Creo que es importante de, cuando digamos algo, decirlo y hacerlo. Porque cuando la incoherencia se instala en la práctica de gobierno o en el discurso, la credibilidad desaparece. Aquí también nos jugamos la credibilidad. Estamos en una situación grave, importante. Por tanto, al pedir una comisión de seguimiento del acuerdo de investidura, al pedir que tanto el Partido Socialista como nosotros nos pongamos a hablar con los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, estamos elevando una propuesta de humildad que es necesaria, que es decir, todo el mundo coincide que el Gobierno tiene que seguir, pero para que siga el Gobierno se tiene que actuar de manera contundente, de manera rápida. Esperamos respuesta y actuaremos en función de esa respuesta. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque en estos momentos hace falta dar certidumbre, hace falta dar seguridad, hace falta que la gente sienta que el Gobierno toma la rienda y dirige este país, pero también hace falta construir esperanza. Si vence el miedo, si vence el nihilismo, si vence el todo mal, los votos de Vox los tienen que hacer sin hacer campaña. El mejor virus antifascista se llama construir la esperanza y la confianza de lo social y la propia sociedad sobre sus propias capacidades. Y en eso es donde tenemos que centrar los instrumentos de combate y de batalla política, ya sea en Aragón pronto, que van a celebrarse el 8 de febrero, ya sea en Castilla y León el 1 de marzo, ya sea en Andalucía en mayo o en junio o si lo adelantan, ya sea en el país si no hay más remedio que hacerla, pero en todo caso tenemos que construir esperanza, compañeros y compañeras. No se va a ganar, ni vamos a conseguir apoyos de la gente desde la tristeza, la melancolía y la ausencia de alternativa. Tenemos que salir orgullosos de que hay proyecto para salir adelante, de que hay proyecto político para quitar de en medio a estos gobiernos del Partido Popular que generan daño social, que generan daño social. Vengo de una tierra donde ahora han reconocido al menos 23 mujeres que por no haberse hecho el cribado ahora tienen, el cribado que fue diagnosticado como cáncer dudoso y ahora ya es maligno, después del retraso que se ha producido, es decir, que tienen cáncer. Y estamos hablando de una situación que provoca daño en la vida de la gente, de la salud, pero también en las condiciones materiales de las que estamos hablando. Por tanto, la interpelación tiene que ser a la esperanza, incluso a la alegría en este contexto, pero nunca a dejarnos vencer ni a rendirnos. Y si lo hacemos así, si salimos adelante y lo hacemos con la dignidad de decir, vamos a lanzar este proyecto porque tenemos convicción en que es lo mejor para Castilla y León, recorreros la provincia, recorreros la ciudad, recorreros todo el territorio con alegría, con aspiración, con profunda convicción y después que nos apoyen más o nos apoyen menos, pero al menos con la sensación que tengamos del trabajo realizado y de haber transmitido a la sociedad aquello en lo que creemos. Esa es la fuerza que tenemos, la convicción, el trabajo, el compromiso y la necesidad de cambio que tenemos que reactivar. Así que, compañeros y compañeras, esperanza, alegría, esperanza, construcción, esperanza, confianza. Muchas gracias. Qué buena está el agua. ¿Bajamos o qué? Empieza la Una foto, dice. Venga.
¿A dónde me llamo, Sammy?